Amén, hermanos. Dios le bendiga. Les saludo con la paz de Dios. Una vez más, por gracia y por misericordia del Dios Altísimo, estamos aquí para continuar con este estudio titulado Un sacerdote para siempre. En este caso, llegamos al volumen número 3, por misericordia de Dios. Quiero hacer primeramente mención, antes que nada, de que estos estudios, hermanos y hermanas, son estudios muy importantes, ya que de esto depende nuestra alma, depende nuestro espíritu, pues se trata del conocimiento de lo que es realmente, de lo que Jesús ha hecho por la humanidad toda. ¿Por qué motivo Jesús tuvo que venir a morir en una cruz? ¿Y por qué motivo, con qué objetivo Jesús resucita de entre los muertos por el poder de Dios mediante el Espíritu Santo? Este es un conocimiento que debemos tener bien patente, conocer también los pasajes bíblicos, lo cual es la espada del Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros como creyentes somos hombres y mujeres del Señor nuestro Dios, que pertenecemos a un ejército, al ejército celestial. Somos soldados de Jesús y por ende debemos tener conocimiento de lo que es las armas de nuestra milicia en el ejército de Dios. Dijo el apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuán necesario es tener estos conocimientos, hermanos? Es mucho más que importante saber todas estas cosas. Por eso nos hemos dado al estudio. En este caso me he dado a entregar estos estudios de parte del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, pues la demanda sube a mi corazón una y otra vez, y siempre que el Señor coloque estas cosas en mi corazón, lo voy a seguir haciendo para la gloria de Dios. Recordemos de que el Señor nos ha dado a los creyentes un don y nos ha dado ministerio, nos ha dado talentos, de los cuales también algún día nos ha de pedir cuenta cuando Él se siente en su trono y llame delante de Él a todos y a cada uno de nosotros, para que vayamos a rendir cuenta de lo que tenemos y de los que se nos fue otorgado mientras estuvimos aquí en la tierra, mientras estuvimos en este cuerpo, y qué hicimos con lo que Él nos otorgó. Por esto busco cada día más poder servir a nuestro Señor Jesús, servirle de común consentimiento y rogar y suplicar de su ayuda, su luz, su dirección, su guía, por sobre todas las cosas, su Santo Espíritu en mí. Sin el Espíritu Santo estoy seguro de que nada soy y nada puedo hacer. Dice la palabra de Dios: fuera de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Así que entre tanto que estamos en Él, entonces todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece para hacerlo. Muy bien, vamos a comenzar con Un sacerdote para siempre, parte 3. Esto se ha extendido un poco, hermanos. Esto es una información muy importante. Yo le recomiendo que usted pueda tomar desde el 1, Un sacerdote para siempre, parte 1, parte 2 y parte 3. Ahora vamos a comenzar con esta parte número 3. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y dice de esta manera. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 17 al 22. Dice de esta manera, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque pues donde hay remisión de estos, es decir, de nuestros pecados y transgresiones, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien, vamos a comenzar una ilustración, debido a que este estudio
quizás no ha sido a profundidad total, pero ahí lo llevamos hasta la medida que el Señor quiso añadir y me ha permitido añadir a este estudio. Vamos a ilustrar el versículo 17. Dice, allí vamos a notar cómo Dios ya desde tiempos antiguos perdonaba a su pueblo por amor. Notaremos en esto un atributo del Señor eterno, que es la misericordia. Allí en el verso 17, recordemos que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Eso significa que el Señor hace misericordia con el pueblo que Él mismo ha elegido, que Él mismo ha llamado, ha santificado y ha purificado y ha rociado con la bendita sangre del Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Así que vamos a ver un poquito más, vamos a profundizar un poquito acerca de este nuestro Dios y su atributo de misericordia, con el cual Él viene perdonando los pecados antiguos del pueblo, es decir, desde el pueblo de Israel, desde el día en que Dios llama a Abraham, y desde Abraham sale Isaac, y de Isaac sale Jacob, y Esaú, y desde allí comienza toda una genealogía interminable. El Señor hizo misericordia desde esos tiempos y lo sigue haciendo actualmente. El Señor no se ha agotado su misericordia. El Señor sigue haciendo este tipo de misericordia con todos nosotros los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Doy gracias a Dios por Jesucristo el justo, porque Él me ha limpiado con su sangre bendita. Y donde el Señor te limpia con su sangre, ya no hay quien acuse a los escogidos de Dios. Nadie puede llamarte a ti común, nadie te puede llamar inmundo o inmunda, porque la sangre del Cordero de Dios te ha limpiado y te ha purificado. Vamos a ir al libro de Isaías 43, verso 25. Miremos un poco lo que dice Dios allí en este pasaje bíblico. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Miren lo que dice Dios en aquel lugar. Yo soy el que borro tus rebeliones. Rebeliones es cuando la persona es rebelde total, rebelde sin causa. Cuando se rebela simplemente porque ya es rebelde en sí, no necesitas... Si tienes rebelión, no necesitas de que alguien haga algo para que vos deje de asistir al camino de Dios. No necesitas poner ninguna excusa porque ya la persona tiene una rebelión en su corazón, pero el Señor nuestro Dios es quien las borra, esas rebeliones, por amor de su nombre mismo. El Señor dice que no se va a acordar de los pecados de las personas que son totalmente rebeldes. Veamos el significado de rebeliones. En hebreo, la palabra más usada para identificar rebeliones es pesha, así como suena pesha, con acento en la E, pesha, que significa transgresión voluntaria. Es decir, nadie te dijo nada, fuiste vos y pecaste voluntariamente. Eso es lo que significa rebeliones. ¿Ve? Rebelarse a sabiendas. O sea, sabés que hay un pecado en ti, lo querés ejecutar ese pecado y nadie te dijo absolutamente nada. Vos vas y lo haces sabiendo que eso es pecado, lo seguís haciendo. Romper una relación por deslealtad. Levantarse contra la autoridad divina implica un acto intencional, no solo un error. Eso es lo que significa las rebeliones en el hebreo, hermanos. Vamos a ver un poquito en el término griego, a ver, para especificar un poquito más. La palabra relacionada es con respecto a lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Lo que es rebelión. La palabra relacionada con esto es parap, así lo separo en sílaba, paraptoma. ¿Ven?
paráptoma. Esto significa anomía, que significan faltas, desviaciones del camino recto, infracción consciente. Si estás consciente que estás infraccionando, una actitud de vivir sin ley. Eso es en el término griego. Esto es lo que significa aquello, lo que es rebelión, la rebeldía, la rebelión que nosotros manifestamos con el corazón delante de Dios. Sin embargo, Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a borrar nuestras rebeliones por medio de la sangre del Cordero de Dios y a olvidarse de que nosotros pecamos contra Él voluntariamente. A sabiendas, nadie te llevó por la fuerza a cometer el pecado. Nosotros mismos vamos voluntariamente y pecamos contra Dios sin pedir permiso. Vamos y pecamos nomás. ¿Ves? ¿Te das cuenta, hermano y hermana, quiénes somos realmente delante de Dios? Muy bien, continuemos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 8, versículo 12. Citando la profecía de Jeremías: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire lo que dice allí en hebreo. Esto recuerda una de las palabras proféticas de las que habló el profeta Jeremías, hablando y diciendo: porque seré propicio a sus injusticias. Estas cosas injustas que nosotros cometemos delante de Dios, bueno, el Señor será propicio. En el nombre de Jesús, el Padre es propicio de nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que es la palabra propicio. Vuelvo a leer nuevamente esta cita bíblica para que te quede bien guardado, presente en tu corazón, que dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor no se va a acordar más de tus pecados y de las iniquidades que cometiste. En Cristo Jesús, siempre recordando de que cuando venimos al Señor, confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal camino, el Señor ya borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, no trae más a memoria delante de Él lo que nosotros fuimos una vez. A eso me estoy refiriendo, hermanos y hermanas. Vamos a ver la palabra, el significado de la palabra propicio en español. Propicio significa, en español, favorable, benigno, inclinado a hacer el bien, dispuesto a mostrar misericordia. Miren los términos español, o sea, de la Academia, Real Academia Española. Esto son, digamos, en sinónimos. Vamos a ver favorable, benigno, inclinado a hacer el bien, dispuesto a mostrarte misericordia, hermano. Veamos el atributo de Dios. Esto es un atributo de Dios. Esto pertenece a la personalidad de nuestro Dios, en el Dios que nosotros hemos creído, en el Dios que no vemos, pero sabemos que está en su trono sentado, reinando por siempre y para siempre, y nos da vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no se acuerda más de nuestros pecados, de nuestras rebeliones ya no se acuerda más. Entonces, dice en el significado en el español de esta manera, pero vamos a ver los significados en el hebreo. La idea se relaciona con Hanán. Así se pronuncia la palabra en hebreo, Hanán. Mostrar gracia, tener compasión, cubrir o expiar, hacerse favorable hacia alguien. Eso es lo que significa en el español, en el hebreo. Ve los significados, lo que dice la palabra. Entonces tenemos a Dios que nos muestra su gracia, que tiene compasión de nosotros y que expía nuestros pecados, es decir, perdona nuestros pecados y nos cubre con su sangre. Esto es lo que significa, hermano, la compasión de nuestro Dios. Muy bien, vamos a seguir. Vamos al libro de Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Aunque no usa la frase no me acordaré, esta palabra que vamos a leer, aunque no usa esa frase no me acordaré, expresa el mismo concepto con fuerza profética.
¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios para siempre, hermanos. Mire lo que dice esa palabra allí en Miqueas 7, versículos 18 y 19. ¿Ve? ¿Qué Dios como tú, dice, que perdona la maldad? ¿Quién otro Dios que nos perdone de esta manera, hermano? Porque ni usted ni yo somos merecedores de esta misericordia de Dios. No lo somos. Pero aún con todas las cosas que nosotros sabemos de Dios, aún tenemos berrinches. Aún todavía tenemos de rebelarnos contra Él. Siempre buscando una excusa, culpando al hermano o a la hermana, siempre culpando a alguien de nuestro pecado. Es que no se trata de los demás, se trata de nuestra vida personal con Dios y delante de quien nos presentamos a través de Cristo Jesús. Y tenemos estos berrinches, hermanos, de decir siempre, de culpar a alguien. Pero sabiendo que de aquí la palabra dice en Miqueas, dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Veamos lo que hace Dios, se deleita su corazón en hacer misericordia contigo y conmigo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre por esto, hermanos. Él deleita su corazón con su pueblo en hacer misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mírelo usted, hermano, si tiene la Biblia abierta o simplemente es de estas personas que quieren tener todo, que se lo hagan todo y usted no quiere ni siquiera agarrar la Biblia. No quiere ni siquiera tomar su Biblia en casa ni leerla, que lo haga otro por usted. No se engañe, hermano y hermana, continúe. Avance, crezca en el Señor, no se acostumbre mal, no sea vago y vaga espiritualmente. Porque de esto va a depender su alma, el futuro de su alma está en su propia mano, en tu propia decisión y en lo que tú hagas. Está la salvación de tu alma. Porque si tú esfuerzas a tu alma a buscar a Dios, a leer su palabra, a estudiarla, a orar, a suplicar, a implorar y a someterte a tu Dios, se salvará tu alma. Pero si tú estás acostumbrado a que otro lo haga todo por ti y tú no quieres hacer nada, estás en grave peligro, hermana. Estás en un grave peligro, hermano. No te engañes, Dios te está mirando. Él sabe si tú eres de los esforzados, de las mujeres esforzadas, o si eres de los vagos que no quiere hacer nada y allí quiere que todo le llene por el oído y ellos no quieren sacrificar su vista en leer un párrafo bíblico. Que el Señor tenga misericordia de ti, hermana y hermano, porque el Señor con su misma misericordia con la que me ha perdonado y su gran amor y me ha dado su espíritu, por eso mismo yo doblo mis rodillas y me pongo a leer la Biblia. Entonces, si el hermano Revelaciones Eternas, si el hermano Víctor puede hacer estas cosas, tú también puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, así que hay que hacerlo, hermanos. Muy bien. Ahora que hemos entendido el versículo 17, vamos por el 18. Vamos por el versículo 18. Vamos ilustrando versículo por versículo, tratando de explicar lo que allí está haciendo. Dice, pues donde hay remisión de estos, estamos hablando de lo que recién terminamos de hablar. Usted recopile, si no pudo entender lo que se está hablando, vuelva al audio unos minutitos para atrás y vuélvalo a escuchar y va a entender de qué estamos hablando. No sea cómodo, no sea cómoda. Esfuércese, sea valiente. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Veamos la palabra remisión.
Significado de remisión. En español significa remisión es perdón total de una culpa. Eso es remisión. Cancelar una deuda. Liberar a alguien de una obligación o castigo. Dejar sin efecto un pecado o acusación. Mire usted lo que significa la palabra remisión. Esto es en el español. Lo vuelvo a reiterar de vuelta. Remisión significa perdón total de una culpa. Ahí tenemos un punto número 1. Cancelar una deuda. 2. Liberar a alguien de una obligación o castigo. 3. Dejar sin efecto un pecado o acusación. 4 beneficios tenemos a través de esto. Mire usted, de lo que nos libra el Señor al perdonarnos, al limpiarnos con su sangre, al purificarnos de todas nuestras malicias, al borrar nuestras rebeliones y nuestros pecados, nuestras maldades que son purificadas en la sangre del Cordero de Dios. Quedó sin efecto nuestro pecado, el diablo ya no nos puede acusar de nada, nos quedamos sin el castigo, porque había un castigo que íbamos a merecer, el castigo del infierno, el castigo de la maldición. No tenemos ninguna deuda para con el Padre y no tenemos culpa ninguna. Delante de Dios no somos culpados de nada. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Veamos en el término hebreo. El concepto se expresa con palabras como kafar o kippur. Kafar o kippur. Eso significa expiar, cubrir el pecado, purificar, levantarse, quitar la culpa. Significa que Dios cubre, perdona y retira la culpa del pecador. Santo Dios de la gloria, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este gran beneficio que nos das en Cristo Jesús, Señor eterno. Realmente no somos merecedores, Señor. Tu palabra dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de tu presencia. Pero a ti te ha placido, Señor, deleitar tu corazón en hacer misericordia con nosotros los pecadores. Gracias por Cristo Jesús, Señor. Gracias por ese derramamiento de sangre, Cordero Santo, en aquella cruz del Calvario. Gracias porque aún eres el Cordero inmolado por nuestros pecados y aún sigue esa gota de sangre limpiando nuestro corazón y nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu. Gracias. Bendito seas tú, Señor. Vamos a ver en términos griegos la palabra usada. En este caso es áfesis. En el griego, la palabra es áfesis. Significa libertad, liberación, perdón, dejar ir. Literalmente es soltar a alguien, dejar libre un esclavo, cancelar una deuda, perdonar completamente un pecado. Bendito sea Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Nosotros te bendecimos, Señor. Muy bien, seguimos en el texto número 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya vimos la palabra remisión, lo que significa en el audio número 1 de este título, Un sacerdote para siempre, tenemos allí la palabra, lo que significaba ofrenda, porque también está dentro del texto número 18. Entonces tenemos que saber qué es la ofrenda. Usted allí en el audio número 1 de este volumen, es decir, de esta serie Un sacerdote para siempre, usted va a encontrar el significado de ofrenda, pero se lo voy a volver a reiterar, volver a leer por amor del Señor, para que pueda usted aprender, conocer, entender y comprender
¿Cuáles son los beneficios que usted tiene en Cristo Jesús? Y solamente así, conociendo esta gran verdad, usted va a ser libre, hermano y hermana. Ofrenda, vamos a ver el significado en español. Algo que se presenta voluntariamente, un regalo, es un don o sacrificio entregado a Dios, acto de honrar, agradecer o reconocer la autoridad divina mediante un presente que tú das. Es decir, Jesús ya se presentó y no es necesario que lo vuelva a hacer otra vez. Pero cuando sucede esto en el creyente que ha pecado o que fue esclavo del pecado, vamos a ver algo cuando pasa esto en el creyente, hermano. Cuando nosotros cometemos pecados y demás y no podemos ser libres completamente. Usted ha notado que en la iglesia muchas veces los hermanos y hermanas pareciera que están atados de pies y de manos y no cantan, no dicen un gloria a Dios, no dicen un aleluya y son creyentes ya de años, conocedores de Jesús de hace mucho tiempo ya, pero no sueltan un aleluya, están duros, petrificados en la iglesia y parece que están muertos. Bueno, porque son esclavos del pecado. Están en pecado esa gente, por eso se sienten mal. Saben que están muertos en sus delitos y en sus pecados y le cuesta creer de que Jesús los perdonó, los limpió y le dio la oportunidad de que sean libres para alabar. Que se les perdonó su deuda, les cuesta creer. Pero tú le preguntas, ¿crees en Dios? Y tienen la fe más grande que la de Jesús aquí en la tierra. Pero es un completo engaño de su propio corazón. Y Jesús quiere hacerte libre de ese engaño. Te quiere librar de tus mentiras, te quiere librar de todos esos engaños que el diablo trajo sobre ti. Por tu falta de conocimiento en las Escrituras. Por eso te envolvió el diablo y te deja allí petrificado, sin hacer nada, como una estatua. Como un monigote estás allí parado, sin decir nada, mirando con tus ojos, con tu cara ofensiva. A los hermanos que sí realmente están buscando el rostro de Dios y se están entregando en las manos de Jesús. Pero veamos qué pasa cuando pecamos, hermanos, y venimos a los pies del Señor. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí testifica Dios claramente que fuimos limpios de toda maldad, hermanos. En ese texto usted lo tiene. ¿Confesaste tus pecados? ¿Le dijiste a Dios, oh Dios, confieso mis pecados, perdóname? Si lo hiciste, Él fue fiel y justo en perdonarte. Fue fiel. Te perdonó y te limpió de tus maldades. Entonces, ¿por qué tu mente aún sigue en acusaciones? ¿Por qué todavía tu corazón siente como que todavía Dios no te perdonó? ¿Sabes por qué? Porque te cuesta confiar en las Santas Escrituras. Te cuesta creer de verdad, tenés problema en tu fe. ¿Y sabes por qué tienes problema de fe? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero si tú llenas tu oído, llenas tu mente, tus ojos y cargas tu corazón y tu mente de todo lo que tiene que ver con el mundo, estás afanado y turbado en tus cosas materiales y nunca agarras la Biblia, nunca se te da por escuchar una prédica para realimentarte, tu fe está enferma, tu fe está completamente debilitada, desnutrida. Por eso te cuesta creer a los textos bíblicos que tienes allí en ese libro. Y dices creer en Dios, pero realmente no estás creyendo en Dios de verdad. Tienes un problema de incredulidad. Es esa la verdad. Pero el Señor te trae la solución a través de Cristo Jesús. Te trae la solución a través del Espíritu Santo mediante las Santas Escrituras para abrirte los ojos, para nutrirte la fe.
a través de la sana doctrina, a través de la sana enseñanza que viene hasta tus oídos. ¿Con qué fin? ¿De que tú pongas tus ojos en el hermano Víctor, que pongas tu mirada en revelaciones eternas? No. Claro que no. Esto es para que tú aprendas a mirar a Jesús. ¿Y cómo podés mirar a Jesús si es invisible a nuestros ojos? Por el momento. A Jesús lo vas a encontrar en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda esa Biblia, esa santa palabra, habla de Jesús. Habla de Dios, de tu Padre Celestial, habla del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la Biblia. ¿Quieres saber qué es lo que a Jesús le agrada y le gusta? Lee los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee el libro de los Hechos. ¿Quieres saber? Ahí lo tienes. ¿Por qué no lees las Escrituras? Ellas te dan testimonio de Jesús. Las Escrituras te van a estar hablando del Mesías, del Cristo, de nuestro Salvador, del Redentor de tu alma. Y no lo conoces porque no te gusta leer. Pero hay quienes no saben leer, hermano. Yo no culpo a los hermanos que no saben leer. Pues yo mismo sufrí horrores para aprender a leer, hermano. He tartamudeado para poder aprender a leer. Porque así llegué con una mente rota, enferma, con una ignorancia total a los caminos de Dios. Debido a los muchos años, 13, 14 años de adicción y drogadicción de mil maneras. Eso dejó en mí como una consecuencia de un cementerio de neuronas, hermanos. Si yo no sabía, había quedado analfabeto. Me costaba leer un texto, hermano. No te podía leer un párrafo bíblico. Porque no sabía leer, hermano. Había quedado ignorante, analfabeto. Pero no hay excusa, hermano, que no sabes leer. ¿Por qué? Porque yo me incliné ante los pies del Señor. ¿Y sabe cómo aprendí? Escuchando. ¿No sabes leer? Bueno, escuchá, abrí tu oído bien grande. Y cuando el predicador habla, fíjate qué texto de la Biblia lee. Y volvé a escucharlo bien. Y si dice, vamos a abrir la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea más no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lo dijo el predicador y lo está leyendo de esa Biblia y tú no sabes leer, memorízalo. Porque tienes memoria, Dios te lo dio. No hay excusa, hermano. Tú puedes aprender la palabra de Dios por el Espíritu Santo de Dios. La puedes memorizar. Yo conocí en una iglesia a un hombre, un anciano. No sé exactamente los años de su edad. Pero aquel anciano, ¿sabe que de verdad no sabía leer? No sabía, hermano. Tenía que leerle otro en la Biblia. Él iba y le llamaba a alguien que por favor aporte. Que él decía, hermano, por favor, a ver, pase, hermano, ¿me puede ayudar? ¿Me puede leer el libro tanto y el versículo tanto? Y lo leían, se lo leían al texto. Y él lo prestaba atención, cuando terminaba, tomaba asiento y empezaba a exhortar ese texto, hermano. Esto es algo grandioso, eso es algo glorioso que solamente Dios hace. Hasta que de un momento para otro yo lo empecé a observar y era verdad, era el ignorante, no tenía letra, hermano, no sabía leer ese hombre. Pero cuando pasaba las oportunidades, sí, hermano, agradezco a Dios por la vida, la fuerza y la salud que me concede y quiero dar gracias y quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en el capítulo tanto y versículo tanto del libro tanto y lo leía de memoria, hermano. Un hombre que no sabía leer. No sabía las Escrituras ese hermano, pero tenía un oído refinado. Dios le había abierto los oídos y había tomado su memoria para guardar y archivar los textos bíblicos. Él se lo escuchó tantas veces que lo memorizó y luego lo hablaba de memoria los textos bíblicos, hermano.
y vos iba a la Biblia y leías y no se salía ni a derecha ni a izquierda. Te leía tal cual estaba escrito, hermano. Lo largaba de memoria. Así que no hay excusa para los que no saben leer. Si no sabes leer y te excusas, te estás engañando. Te estás mintiendo. Porque otros van a atestiguar delante de Jesús y dirán en el día del juicio: a ver, estas personas dicen que no sabían leer en la tierra, por eso se excusan de esta manera. A ver, venite vos y venite vos y venite vos también. Estos no sabían leer en la tierra. Estos no leyeron un texto jamás en su vida porque no sabían lo que era una letra A, ni mucho menos la Z. Pero ellos predicaron y anunciaron el Evangelio tal cual está escrito, sin adulterar la palabra, ni quitando ni una jota ni una tilde, ni agregando ni quitando nada a lo que está escrito. El texto lo hablaban con claridad al pie de la letra como estaba escrito. Cuenten, y entonces esos van a atestiguar en contra de ti, que te excusas por no saber leer, y ellos te condenarán. El testimonio de ellos harán que delante del trono de Dios te diga: ¿ves? No hay excusa, apártate de mí, hacedor de maldad, malditos al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Y serás excluido de Dios para siempre, desterrado, exiliado por la eternidad lejos de Dios. Porque quien no tenga conocimiento de la palabra de Dios es una persona propensa a ser presa de Satanás, el diablo. El diablo te puede engañar de mil maneras, hermanos, si no sabes la palabra de Dios. La palabra es tu defensa, es tu amparo, la palabra es refugio para tus huesos, es medicina para tu cuerpo. La palabra es multiforma, multiuso, multimanera tiene la palabra de Dios. Recordemos que el universo entero es sostenido por la palabra de Dios, porque así está escrito, hermano. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que, hermano, no hay excusas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ve, aquí es donde Dios atestigua claramente que fuimos limpios de toda nuestra maldad. La pregunta es, una vez limpio por la sangre de Cristo, ¿por qué el creyente aún sigue en el sentido de culpabilidad? ¿Por qué? A ver, justamente por lo que le venía explicando, hermanos. Porque desconoce o no confía en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver un texto bíblico, que esto es un texto base, que debes aprenderlo, hermano, para responderle al diablo una vez que vos confesaste tus pecados. Una vez que vos dijiste: oh Dios, confieso mi pecado, esta es mi maldad, yo confieso mi maldad, mi pecado. Yo lo entrego esto, Señor, yo confío y creo de que tú me perdonas mis pecados, entonces te doy estos textos bíblicos para que se los largue, memorízalo. Guárdalo este texto bíblico, porque esto es la espada de dos filos con la cual vas a atacar al diablo cuando venga tu mentalidad a decirte: no, pero tú eres más pecador que cualquier otro, tú tienes esto y tú tienes lo otro, y no. Yo confesé mis pecados, el Señor fue fiel y justo para perdonar mis pecados y me limpió de toda mi maldad, diablo. Mirá lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. Mira bien lo que dice, hermana y hermano. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te justifica en Cristo Jesús? Dios. ¿Quién te va a acusar ahora de algún pecado? El diablo, la muerte, los demonios. Un ángel del cielo te va a venir a acusar. ¿Quién te puede acusar? El pastor, el hermano, la hermana. Nadie puede acusarte de pecado delante de Dios, porque Dios mismo te ha justificado en Cristo Jesús.
Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que tenés a tu alcance, hermana y hermano. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces el diablo te ha tenido engañado a la mente y el corazón, acusándote una y otra vez de tu pecado, trayéndotelo a memoria una y otra vez, acusándote para que te desanimes? Por eso no podés alabar libremente en la iglesia a Dios, en tu casa. Te sientes tan mal porque te ves tan vil y tan pecadora, tan pecador delante de Dios que ni siquiera te sientes digna o digno de venir a invocarlo al Señor. Pero es el diablo que te está jugando en contra por tu falta de conocimiento. Pero tú dile: yo aquí, diablo, dice la palabra de Dios en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Diablo, retírate en el nombre de Jesús. Y vas a ver cómo el diablo comienza a guardar silencio. Se dio cuenta ahora el diablo que tú abriste los ojos y descubriste que sus mentiras son frustradas por la palabra de la verdad de nuestro Señor. Gloria a Dios para siempre. Por eso son necesarios los estudios. Por eso son necesarios escudriñar las Escrituras. Por eso es bueno participar de los estudios bíblicos, hermanos. Vamos a ver allí en el libro de Romanos 8:34. Mire lo que dice: ¿quién es el que condenará? A ver, ¿quién te va a condenar? A ver, si Jesús ya te perdonó y te limpió de toda tu maldad, con su sangre bendita en la cual hay justificación, santificación y redención. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién? Pregunta la palabra. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. De modo que el pecado ya confesado ha sido perdonado por Jesús. Y si perdonado, ya no tenemos culpas, y si no tenemos culpa, hay paz con Dios, hermanos. Hay paz con Dios. Ya lo dije este pasaje bíblico, lo vuelvo a repetir. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, continuemos. Seguimos en Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante ahora. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, de su carne. ¿Ve? Estos dos textos, teniendo esta libertad nosotros en Cristo Jesús para entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Es cuando tú vienes delante del Padre eterno, el Padre de toda creación, Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesús. ¿A través de qué? A través de Jesús. Venís al lugar santísimo a hacer tus peticiones, a hacer tus acciones de gracias, a sacrificar tus alabanzas, a hacer tus promesas, a hacer tus devociones y todo lo demás. Todo cuanto tengas en tu vida, en tu corazón, te presentás ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así que esto es a través de la carne de Jesús. Esto era el velo que Jesús, al haber sido crucificado en aquella cruz, a través de ese cuerpo, Él nos permite ahora, por su resurrección, entrar al lugar santísimo. Pero aquí me quiero detener, hermano. Me quiero detener en el versículo 20. Donde nos dice el camino nuevo que nos abrió a través de su carne. Vamos a ver el siguiente texto. Libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria a Dios.
A eso me refiero cuando compartí aquel texto número 20. El camino nuevo y vivo, Jesús mismo es el camino, que Él nos abrió a través de ¿qué? De ese velo. Esto es su carne. ¿Sabes que en la antigüedad, eso está, todo esto lo que les comento ahora, eso está en el audio número 1, hermanos, de este mismo título? Yo te lo voy a recomendar que lo vuelvas a escuchar al número 1 para que entiendas qué era ese velo. ¿Por qué había esa separación del lugar santo y del lugar santísimo? Allí en el tabernáculo, es decir, la tienda, la gran carpa, donde ministraba Aarón y donde ministraba Moisés. ¿Y qué significaba esto también allí en el templo que inauguró Salomón? ¿Qué es lo que pasaba en eso? Y entonces se explica todo en el audio número 1, hermano. Por eso es bueno que tú vuelvas y escuches el número 1 para poder entender lo que se habla ahora en el volumen 3. De lo contrario quedarás inconcluso, inconclusa. Siempre, como decimos nosotros, yo tengo esta costumbre de decir, siempre falta 10 para el peso. ¿Cuándo vas a llegar al peso? Nunca. Siempre te va a faltar 10 centavos para el peso, ¿me entiendes? Entonces, allí acabo de leerte de que ese velo que se rajó fue la misma carne de Jesús, el cuerpo de Jesús que fue crucificado, fue traspasado con esa lanza en el costado y los clavos dejaron una llaga en sus brazos y en sus pies. A eso se refiere el velo, que se raja de par en par. Así se rasgó el corazón de Jesús de tanto dolor. Desgarrado el corazón de Jesús de tanto dolor por toda la humanidad, por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué te parece, hermana y hermano? Decime si nosotros no somos dignos de ser destruidos por Dios. Pero damos gracias a Jesús, damos gracias a Dios por el Señor, quien murió y resucitó por nosotros por amor, para darnos vida juntamente con Él, allí en los cielos, allí en lo alto. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Gracias damos a Dios por Jesucristo, hermanos. Así que gloria a Dios por esto, hermano. Aquí está lo grandioso de la ofrenda de Jesús a Dios. Y es que entregó su cuerpo para ser traspasado, hermanos, azotado, molido, herido, para que vos y yo podamos entrar a la presencia de Dios a través de Él. Pues así está escrito, hermanos, en el libro de Juan 14:16. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que, si todavía te sientes lejos de Dios, es porque no has creído en el sacrificio que Jesús hizo para darte o para darnos la oportunidad de entrar a la presencia del Padre y tener paz. Vamos a continuar, hermanos. Vamos allí, ahora vamos a pasar un poquito más adelante. Vamos a ver allí en Hebreos 21, Hebreos 10, versos 21 y 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el versículo 21, veamos cómo se refiere a Jesús. Dice: gran sacerdote sobre la casa de Dios. Eso quiere decir, sobre el reino de los cielos, en el trono de Dios, en el lugar santo donde habita el Padre, Jesús ministra todas las cosas santas del Dios eterno en el reino. Y solo Jesús tiene acceso a los dones y riquezas del Padre. Por esto mismo, nos debemos acercar a ese trono de la siguiente manera: con corazón sincero, con fe, con corazón limpio de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura, es decir, sintiendo recorrer el Espíritu Santo en todo el cuerpo. Sí, esa es el agua de la que se refiere. Es decir, el agua, esa agua
es el Espíritu Santo. Vamos a ver el pasaje bíblico cuando dice que, y se refiere al Espíritu Santo con esa agua, es San Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que, ¿tienes alguna duda de que esas aguas, esas corrientes, pertenecen al Espíritu Santo? Ahí ya tienes el pasaje. Muy bien, hermanos, alabo y glorifico a Dios, lo exalto y lo bendigo y doy gracias porque hasta aquí he podido compartirles esta grandísima verdad, la cual también te hará libre de todas las ignorancias, de todas las tinieblas en las cuales muchas veces el diablo ha tratado de mantener tu mente y tu corazón, tu espíritu mismo, para que no te acerques a la luz de la verdad en Cristo Jesús. Voy a orar para cerrar con este título llamado Un sacerdote para siempre. Ya que fueron 3 volúmenes, conforme al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a dar gracias. Cierra tus ojos, hermano y hermana. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios, bendito Rey de los cielos. Gracias por haberme permitido compartir junto a mis hermanos y hermanas este estudio llamado Un sacerdote para siempre. Gracias por haberme permitido hablar de nuestro Señor Jesús, mi Salvador, tu Hijo amado en quien tú tienes complacencia. Gracias, Señor, porque has añadido escritura, has añadido palabras de vida, palabras de fe, de esperanza, palabras de revelación, palabras de confirmaciones sobre tus hijos y tus hijas que han escuchado hasta este volumen, Señor Dios. Gracias por estos 3 volúmenes. Un sacerdote para siempre. Yo te ruego que tú, Señor Dios mío, a través de estos audios puedas derramar sobre la iglesia, sobre los oidores, sobre quienes se han esforzado para poder escuchar este audio hasta el final, que pueda haber de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad en sus vidas, para que puedan venir al conocimiento de cuántas son las riquezas que tú nos das en Cristo Jesús y cuántas son las bendiciones que nos pertenecen estando en Él, estando en Jesús, en tu Hijo, buscándole, adorándole, sirviéndole. Cuántas son las bendiciones que nos pertenecen y estamos enriquecidos completamente en nuestro Señor Jesús. Señor, bendigo a mis hermanos y queridos oyentes y los declaro bendecidos en el nombre de Jesús. Declaro de que sus mentes, sus corazones, sus espíritus y sus almas, sus cuerpos están limpios, lavados y purificados en la bendita sangre del Cordero de Dios y por tu Santo Espíritu sellados para el día de la redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en tus capaces y poderosas manos todas las cosas están. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.